Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente y esta hermosa oportunidad que nos da el Señor de predicar su palabra. Y queremos en esta mañana, hermanos, siempre ese saludo cordial de parte del pastor, de la hermana Clara, para nuestra iglesia y también de nuestra iglesia hacia ellos. Agradecido por el pastor, por la oportunidad que siempre él tiene de estar en contacto con nosotros y también ese esfuerzo que también él está haciendo de predicar la palabra de Dios. Pudimos escucharlo la semana pasada y damos gracias a Dios por cada predicación que nos llena grandemente y llena a la iglesia también para seguir adelante en esta situación que está viviendo todo el mundo con respecto al virus, la pandemia. Pero seguimos adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos saludar a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga grandemente. Igualmente siempre recordamos y oramos por Gabrielita, por su salud, recuperándose poco a poco y esperando esa próxima operación. Estamos orando por ella y sabemos que Dios tiene grandes cosas con esta bebecita que amamos tanto y también la familia pastoral que amamos tanto desde aquí, desde Venezuela. En esta mañana queremos expresar nuestras condolencias. Nuestra iglesia tiene un sentimiento de tristeza y de gozo y bueno, lo vamos a explicar un poquito. En esta mañana, condolencia a la familia Rodríguez, nuestras hermanas amadas, como nuestra hermana Carmen, Ingrid, María Angélica y nuestra hermana Olga. Sé que están tristes por la partida de nuestro hermano Tito y le damos la condolencia a ellas, a el resto de sus hijos, a sus nietos y también a toda su familia. Pues la verdad que hay dolor en medio nuestro, en medio de nuestra iglesia y su partida pues ha dejado un vacío en nuestra iglesia, un amigo entre nosotros, hermano, un gran padre, nos dicen sus hijos. Estamos muy pendientes de ellos, abuelo también. Estará siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Hermano querido, estás en la presencia de nuestro gran Dios. Seguimos orando, hermanos, cada uno de la iglesia, orando por los que están enfermos. Sabemos de hermanos que se han recuperado y damos gracias a Dios por eso, pero seguimos orando y sabemos que Dios está obrando en nuestra iglesia y nuestra iglesia está unida a pesar de que no nos estamos congregando, estamos unidos y en esta situación y seguimos adelante, confiando grandemente en nuestro Dios. Bueno, estamos predicando en la carta de Primera de Pedro, hemos aprendido grandemente de esta carta, ya hemos terminado el primer capítulo. Y vamos a continuar con el segundo capítulo. Y vamos a tener la lectura en esta mañana en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y yo les animo para que tengan ahí la Biblia cerca. También les animo, hermanos de nuestra iglesia, vida en Cristo, de que puedan tomar el tiempo de escuchar la palabra de Dios cuando el pastor predica, cuando me toca a mí también predicar, para que podamos crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios y es fortaleza en momentos difíciles y más en estos momentos. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice: desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,
si es que habéis gustado la benignidad del Señor, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos guíe y también prepare los corazones y las mentes y que podamos crecer y aprender juntos. Vamos a orar. Amado Dios, amado Padre Celestial, te alabamos, te adoramos, te glorificamos, oh Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por lo que hemos aprendido, oh Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo, de que esta mañana podamos todos crecer, que podamos todos aprender de tu palabra, pero no solamente aprender de ella, sino que podamos aplicarla en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa carta. Ya hemos pasado el capítulo número 2 y sabemos que en estos 3 versículos hay grandes verdades, Señor, que son para nosotros y para que nosotros podamos no solamente aprender y aplicarlo, sino que podamos enseñar a otros. Oh Señor, dame a mí palabras claras, entendibles, Dios, que pueda llegar a los corazones, Señor, de nuestra iglesia, nuestra amada iglesia, Vida en Cristo. Te damos gracias, oh Dios. Oh Padre, como ya lo dije en los saludos, tristes por la partida de nuestro hermano Tito, pero nos gozamos también porque sabemos, Dios, de que está en tu presencia, oh Padre, y Él está allá gozándose en esa hermosa herencia que tú le habías prometido y ahora Él lo está viviendo. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a introducir la predicación y podemos, antes de la introducción, podemos ver el título de estos 3 versículos que ya hemos leído. ¿Cómo crecer en Cristo? Una pregunta para cada uno de nosotros y lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar en esta mañana. Pero en la introducción, que ahí la vamos a tener, dice que hemos visto en el primer capítulo, terminamos el capítulo 1 de la primera de Pedro y vimos cosas importantes, como viviendo bajo la gracia de Dios. Ahí vimos cuando Pedro dio los saludos, cuando él dijo que recibimos las bendiciones, todos los redimidos hemos recibido las bendiciones, pero también vimos que seremos probados. Y seremos probados por fuego. Espero que se acuerden que la vimos meses atrás. Pero también vimos el evangelio predicado por los profetas. Ellos anunciaron la gracia de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y también revelaron para quiénes serían. Los profetas evangelizaron, pero después le tocó a los apóstoles. Y ahora nos toca a nosotros como iglesia llevar las buenas nuevas de salvación. Pero también vimos, busca la santidad. Y vimos 2 puntos interesantes. Actúa con inteligencia, actúa con obediencia. Y eso es lo que espera Dios de nosotros. El evangelio no es sentimientos, aunque podamos tener emociones. Claro que sí, somos emocionales. Pero es importante el tema de raciocinio, de inteligencia, pero también de obediencia a Dios. También vimos viviendo en el temor de Dios. Vimos que debemos tener temor del Padre y debemos tener temor de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo. Y por último, y terminando el primer capítulo, purificados en Cristo. Y lo vimos que somos purificados a través del Espíritu Santo y también purificados a través de la palabra de Dios. Ahora vamos a aplicar lo que hemos visto en nuestras vidas. Eso nos ayuda a crecer. Hemos visto el primer capítulo y ahora tenemos eso para ayudarnos a crecer. Hermanos, nosotros debemos ser diferentes y no conformarnos al mundo. Lamentablemente, ¿cómo quiere vivir el mundo? Y lo estamos viendo en las redes, lo vemos en la televisión.
lo vemos en las noticias, cómo quiere vivir el mundo, sin normas, sin leyes, sin moralidad y lejos de Dios. Por supuesto, Dios nos dejó sus leyes y nos dejó sus normas que están en la palabra de Dios. Y el mundo que se ha alejado de Dios quiere vivir sin sus normas y sus leyes. Qué triste, hermanos. Pero aún hasta el creyente, lamentablemente, ha dejado la Biblia, la ha dejado y la ha puesto a un lado. Pero vamos a tratar de responder la pregunta que nos hicimos inicialmente en 3 puntos que vamos a llevar. El punto número 1, desechando. Versículo 1, que yo lo voy a leer aquí para recordar lo que leímos inicialmente. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. La santificación, hermanos, es siempre como una moneda de 2 caras. Implica despojarse del mal y revestirse del bien. El verbo desechando en griego es apotemenoi y está en participio de aoristo. Indica la decisión de una vez a resistir al pecado constantemente que nos asedia. Por supuesto, hermanos, que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él perdona nuestros pecados. Pero lamentablemente vamos a seguir pecando. Pero somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Y por eso es que cada día de nuestra vida tenemos que despojarnos de ese pecado que nos asedia. Dice en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cada vez, hermanos, que nos despojamos de ese pecado que nos asedia, vamos en el camino de esa carrera de santificación para agradar a nuestro Dios. Como hemos leído en el versículo 1, vemos en el punto A, toda malicia. ¿Qué significa malicia? Es maldad, perversidad, malicia contra el prójimo. Y posiblemente nosotros hacíamos maldades o éramos perversos, pero sabemos que el pecado fue imputado a la humanidad desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Y entonces nosotros pecamos naturalmente. Y todas estas cosas que vamos a mencionar aquí en el versículo 1, lo hacemos naturalmente. Algunos hacemos unas cosas y algunos hacemos otras cosas. Y sabemos que somos malos. Y dice la palabra de Dios que en el vientre de mi madre nos hizo. Y somos malos desde el vientre de nuestra madre, como dijo el salmista David. En Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El punto B dice todo engaño, que significa mentira, fraude, falta de verdad en lo que dice. Y vemos en Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se lo acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Nosotros, como hijos de Dios, debemos despojarnos de toda maldad y de pecado. Y qué interesante, hermanos, de que alguien vea en nosotros algo diferente, donde las personas puedan confiar en nosotros, de que no somos fraudulentos, de que no vamos a engañar, como hemos visto ahí, que no vamos a mentir,
que vamos a ser claros con las cosas en el día a día. Qué bueno que eso lo vean en nosotros. ¿Por qué? Porque no es porque seamos nosotros, sino porque Dios está transformando nuestra vida. Y nosotros estamos haciendo la parte de desechar todas estas cosas, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos está ayudando. El punto C, toda hipocresía. Debemos desechar toda hipocresía en nuestra vida. ¿Y qué significa hipocresía? Aparentar lo que no es, llevar una doble vida, donde en la iglesia somos muy buenos o santos, pero cuando estamos en casa ya cambiamos, somos diferentes. Ahora lo que hacemos es gritarle a la familia, maltratar a los hijos, contestarle mal a la esposa o esposo, todas esas situaciones que no debe ser, porque si el Señor está cambiando nuestras vidas, si nosotros estamos dispuestos a desechar todas estas cosas que nos asedian en nuestra vida cristiana, entonces debemos ser igual, tanto cuando estamos en la iglesia que cuando estamos en nuestros hogares y aún en nuestros trabajos también, y en cada sitio donde nosotros estemos. Una vida transformadas para la gloria y honra de nuestro Dios. En Santiago 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hermanos, nosotros no debemos estar haciendo el mal. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere, que es hacer el bien, a pesar de que podamos padecer. Decimos la verdad y padecemos por eso. Pero estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. El punto D, tenemos envidias. ¿Qué significa envidias? Celo, codicia, mala voluntad, deseo de algo que no posee. En primera de Corintios 13:4, y es lo contrario de envidia, porque no debe haber envidia en nuestro corazón. Si en nuestro corazón debe fluir los frutos del Espíritu Santo, eso debe aparecer en nosotros. Y por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios 13:4, habla del amor de un creyente, que debe ser un amor sufrido, es benigno, que benigno significa bueno, ser bueno. El amor no tiene envidia, no envidiar a las personas, aún tengan más que nosotros, aún puedan saber más que nosotros, no envidiarlas. El amor no es jactancioso, no se envanece. Esa es la vida de un creyente y debe ser la vida de un creyente. Tenemos en el punto E todas las detracciones. Detracciones significa maldiciones, calumnias, murmuraciones, denigrar, infamar. Y yo puedo añadir aquí chismes también. Todas esas cosas. Un creyente no puede estar en chisme. ¿Qué es eso? Nosotros somos diferentes al mundo. No podemos estar maldiciendo en cualquier sitio donde estemos. No estamos para eso. El Señor nos ha llamado a ser diferentes, reitero. Y en Romanos 1:30 dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Quién hace eso? Los impíos debían hacer eso. Pero a veces nos parece increíble que personas impías, personas inconversas, que no conocen a Cristo, se comportan mejor que algunos creyentes, lamentablemente. Pero nosotros como creyentes debemos ser diferentes. Y debemos desechar, porque aquí estamos hablando de la palabra desechando, que es resistir y alejar de nosotros todas estas cosas que hemos mencionado. Alejarlas de nosotros. Claro, solo no podemos. Tenemos que buscar de Dios y tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para sacar esas cosas malas, porque Dios quiere limpiar nuestro corazón y quiere limpiar nuestra mente. ¿Cómo crecer en Cristo? Número 1, desechando.
Número 2, deseando. Vimos en el inicio de que la santificación es una moneda de dos caras. Hay que sacar lo malo y hay que inyectar lo bueno. Y aquí estamos alejándonos y desechando todas estas cosas malas palabras, que no lo mencioné, pero también entre la maldición, de maldecir, también decir malas palabras, que es groserías. Tanto así, hermanos, que he escuchado personas que dicen, no, pero eso no es grosería, porque ahora, no, esto significa de una cosa a otra. Eso no puede ser. Si se oye mal en la boca de un creyente, mejor no la diga. No la diga, porque queremos desechar. Y nosotros debemos ser testimonio a las personas que queremos que vengan y sean nuestros hermanos en Cristo, que vengan y puedan conocer al Señor como único y necesario Salvador. Entonces el 2, deseando. El versículo 2, y es un versículo muy conocido. Recuerdo que a mi hermana Carmen, que amo mucho, y nuevamente le doy mis condolencias, ella ama este versículo y se lo sabe de memoria. Seguro que cuando escuche esta predicación se va a acordar. Dice el 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La santificación consiste en crecer en el bien. Eso significa, lo cual exige, como todo crecimiento, una alimentación conveniente, una alimentación balanceada. La leche espiritual no es para cuando hayan crecido, sino para que crezcan. Así veo a mi nietecita, Andreina. Veo que cuando ella tiene hambre llora bastante porque ella quiere su leche materna. Y cuando ella llora, ya sabemos que tiene hambre. Y cuando le dan su comidita, su leche materna, y ya está saciada, ella está contenta, está alegre, se duerme y está feliz. Y por eso, qué maravilloso lo que hace Pedro aquí, en la palabra de Dios. Esa comparación de la leche materna, la leche espiritual no adulterada con la palabra de Dios. La leche para los bebés es muy importante, porque ellos van a crecer sanos y fuertes. La palabra de Dios es la leche para cada creyente recién nacido. Y ellos van a crecer fuertes, porque están conociendo la palabra de Dios. Y ninguna otra persona, le va a confundir. Y ninguna persona lo va a alejar de Dios, porque se está alimentando sanamente y balanceadamente. En primera de Corintios, capítulo 3, versículo 2, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Hermanos, qué triste es ver hermanos que tienen tanto tiempo conociendo al Señor y todavía quieren beber leche. No es así. Cuando nacemos como nuevos creyentes recién nacidos, necesitamos la leche espiritual no adulterada. Pero a medida que vamos creciendo, pasamos, como cuando somos niños, pasamos a ser jóvenes, adolescentes, después adultos y después ancianos. Y la alimentación va a variar. Ya un joven adolescente no puede tomar leche solamente. Puede tomar su leche, pero debe comer comida sólida. Así debe ser el creyente. Desear la leche espiritual no adulterada, pero también debe tener comida sólida, porque ha aprendido de la palabra de Dios y necesita comida sólida para crecer más y estar fortalecido y conocer más al Señor. En Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, tantos años en el Evangelio, tantos años conociendo al Señor, debieron ser maestros. Después de tanto tiempo, ¿tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Hermanos, nosotros cuando recibimos a Cristo como único necesario Salvador,
no solamente es para obtener vida eterna, amén por eso. No solamente es para estar en la presencia de Dios, amén también por eso. No solamente es para no ir a condenación y no ir al infierno, amén también por eso, sino que también el Señor quiere que crezcamos, que aprendamos y que podamos enseñar a otros, porque eso es el deseo de nuestro Dios. El Señor nos quiere transformar para su honra y gloria, pero también nos quiere usar para su honra y gloria, y eso debe ser así. Una cosa que deben saber, hermanos, es que el Señor nos acepta tal como somos, porque venimos como pecadores, y lo vimos en el primer punto, siendo con malicia, mentirosos, engañosos, hipócritas. Él nos toma así, tal cual, pero Él no nos quiere dejar así. Él nos quiere transformar para bien, para ser mejores, para la honra y gloria de Dios. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. El bebé que siente avidez por la leche materna ofrece garantías de que se convertirá en un niño robusto y después en un adulto vigoroso y fuerte. Yo veo a mi nietecita, la muy chiquitica cuando nació. Si ustedes la ven ahorita, está rellenita, gordita, grande, porque ella se está tomando su leche materna como debe ser. Y damos gracias a Dios por eso. Así es el nuevo creyente, recién nacido. Un recién nacido que va tomándose la leche espiritual balanceada, bien como debe ser, va a crecer robusto y fuerte y no va a haber quien lo aparte de las cosas de Dios. Siempre va a estar en la presencia de Dios, pero es importante de estar bien alimentados. Y como dice el segundo punto, deseando la leche espiritual. El punto A, la leche espiritual, podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, 2 dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Tenemos que retener lo que vamos aprendiendo. Lo que vamos aprendiendo de la palabra de Dios, tenemos que retenerlo, porque si no creísteis en vano. Y vemos, lamentablemente, muchos hermanos que se han apartado de la fe. Hay dos cosas importantes de hermanos que se han apartado de la fe. Una es que posiblemente nunca entendieron y nunca creyeron. Pero yo no estoy para juzgar a nadie, sino que nosotros como iglesia y mi persona nos ponemos tristes, hermanos que se han alejado de la fe. Pero lo otro es que estén alejados y que ellos puedan ver la oportunidad de regresar nuevamente al redil. Porque el Señor, como lo dije en una predicación pasada, siempre los está esperando con los brazos abiertos. Y ustedes se acuerdan del hijo pródigo. Todo lo que hizo el hijo pródigo y su padre, ¿qué hizo cuando regresó? Lo estaba esperando con los brazos abiertos y hasta le hizo una fiesta porque él se había arrepentido y había regresado nuevamente a su casa. Charles Ryrie, un cristiano hermano en Cristo, maestro de las Escrituras, lamentablemente ya falleció, dijo, la dieta adecuada para el crecimiento cristiano elimina los elementos del versículo 1 y demuestra un buen apetito como de un bebé por leche pura. Entonces, si tenemos un buen crecimiento, vamos desechando las cosas que vimos en el primer punto, en el versículo 1, las envidias, el engaño, la hipocresía, las detracciones, porque nos estamos sacando lo malo y a través de la palabra de Dios está introduciendo lo bueno que viene de su palabra y que viene de nuestro Dios. Punto B, no adulterada. La palabra de Dios tenemos que estar muy pendientes de lo que nos enseñan. Así yo estoy enseñando el día de hoy, predicando. Hermano, yo les animo, busquen las escrituras, a ver si yo estoy predicando cosas que no dice la palabra de Dios. Deben siempre estar atentos, mucho cuidado. Sabemos que ahora
que estamos en nuestras casas, podemos estar escuchando predicaciones de diferentes pastores, maestros y predicadores, muy pendientes de lo que escuchan. Siempre tengan pendiente la palabra de Dios e investiguen. No podemos aceptar todo lo que dicen. Les animo para que siempre estén aprendiendo de la palabra de Dios y aprendiendo de lo que Dios dice. Por eso dice que no adulterada. La palabra adulterada en griego es adolos, que significa sin engaño. Por ejemplo, una mal traducción de las Escrituras, no exponiendo con fidelidad el consejo de Dios, dándole el sentido que no tiene. Yo sé que, y también mezclando o sustituyendo con invenciones. Hay predicadores en la actualidad que están enseñando la palabra de Dios, pero ni siquiera la usan, porque solo enseñan experiencias y enseñan otras cosas, prosperidad, sanaciones y otras cosas, y en vez de enseñar lo que dice la palabra del Señor. Y esa es la labor. Tenemos que tener mucho cuidado. Y yo sé que en este tiempo van a estar escuchando muchas predicaciones. Yo les animo para que escuchen las predicaciones de nuestra iglesia Vida en Cristo. Ustedes saben cómo somos nosotros, nos conocen, cuáles son nuestros lineamientos, cuáles son nuestra doctrina. Así que les animo y tengan mucho cuidado, sobre todo los nuevos creyentes. Siempre pregúntenos a nosotros cualquier duda que tengan, porque no queremos que se confundan en lo que concierne a aprender de la palabra de Dios. El punto C, para madurar. Y tenemos allí 1 Timoteo 3, 16, 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recuerdo este pasaje, me estuve discipulando a mi hermano Tito, que quiero mucho. Grandes recuerdos tengo de él y me quedaron muchos recuerdos. Lo pude disfrutar en corto tiempo. Y este es uno de los versículos que recuerdo que yo le mandé a aprender y se lo aprendió muy bien. Y cada vez que tenía la oportunidad me lo decía: hermano, aquí tengo el versículo, ya me lo aprendí, y me lo decía. Y doy gracias a Dios por eso. Sé que cada vez que lea este versículo, me voy a acordar de mi hermano, que le amo grandemente. El Señor, sabemos que está con el Señor. Y eso es lo importante, porque esa es la gran esperanza que tenemos cada uno de nosotros. El punto número 3, ¿cómo crecer en Cristo? Primero, vimos que desechando. Número 2, deseando. ¿Qué? La palabra de Dios como recién nacido. Y número 3, degustando. Y degustando tiene que ver la benignidad de Dios. El versículo 3 dice: si es que habéis guardado la benignidad del Señor. Entonces, debemos degustar. El Salmo 34, 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dichoso el que confía en el Señor. Qué dicha, qué bendición es confiar totalmente en nuestro Dios, y así debe ser. Y cuando nos gustamos de la palabra de Dios, degustamos de lo que significa Dios en nuestra vida, es cuando lo podemos comparar cuando comemos una comida sabrosa, una suculenta comida deliciosa, que bueno, esa es la parte de que disfrutamos, pero disfrutar de nuestro Dios, de disfrutar de sus bendiciones es más de que comerse una comida deliciosa. Es mucho más. En Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, si realmente has resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
¿Qué significa eso? Que si realmente eres creyente, busca del Señor. Día a día, cada día de tu vida, búscalo. Eso es lo que debes hacer. Porque debes degustar, como dice allí, gustar qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Dice un autor cristiano, él se llama A. Stitz. Dice, esto indica de dónde saca el cristianismo su vida y su alimento. Es decir, del Señor mismo mediante su palabra. ¿De dónde viene el alimento del cristiano? De la palabra de Dios. Esto lo está diciendo este hermano Steve. Y también, ¿qué es lo que debería haberle dado este intenso y afanoso apetito por tener más, a saber, una experiencia vital y personal de la bondad del Señor? Ese apetito que viene de nuestro Dios nos lleva a que nosotros podamos buscar una experiencia para buscar personalmente la bondad del Señor, como dice el hermano. Ese deseo de aprender más del Señor. Y nosotros lo vemos con los nuevos creyentes. Tenemos varios nuevos creyentes. Doy gracias a Dios por eso. Lo mencioné en los saludos, de que por la gracia de Dios estamos haciendo algunos discipulados. Hermanos, estén orando por eso. Tengo casi 14 entre jóvenes y nuevos creyentes que le estamos mandando sus discipulados. Y bueno, yo les mando los discipulados y casi en 2 días me mandan las respuestas. Ese es el deseo de aprender de la palabra de Dios. Y eso viene de Dios también. El pastor lo enseñó la semana pasada, cuando estaba hablando de la fe, que la fe no la pone Dios en nosotros, para que nosotros creamos en Él. Y así ese apetito por la palabra de Dios también viene de Él, de nuestro Señor, y ese apetito por la palabra de Dios. Y si no, si estás desganado de la palabra de Dios, pídele al Señor, Señor, yo quiero buscar más de ti, quiero buscar más de tu palabra. Pídele al Señor. También Melanie tiene a unas jovencitas que está discipulando, damos gracias a Dios por eso. Y también mi esposa está discipulando a las nuevas creyentes. Y ese deseo, quieren aprender más de la palabra de Dios, quieren crecer, quieren alimentarse de esa leche espiritual para que crezcan robustas, gorditas y gorditos, pero de la palabra de Dios. Para finalizar, hermanos, y para concluir en esta mañana, en el camino de la santificación hay cosas del viejo hombre que debemos desechar. Cambiar nuestros hábitos malos por hábitos santos. Debemos cambiar, sin duda. Lo dije hace rato, de que nosotros, el Señor quiere que lleguemos con toda nuestra situación de pecado, porque no debes esperar, una persona que no ha creído, no debe esperar, no, primero tengo que dejar las cosas para llegar al Señor, no. Tiene que llegar al Señor como está, porque el Señor te quiere transformar, y eso es lo que debe entender. Esto solo puede ser realidad si cambiamos nuestra mente y corazón con la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios para cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Él quiere corazones limpios y mentes limpias para su honra y su gloria. En el versículo Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y así, de esa manera, cuando el Señor nos limpia, Él quiere usarnos como vasos limpios delante de Él. Él nos limpia como vasos, nos limpia con la palabra de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y después Él nos quiere usar. Jóvenes de nuestra iglesia, adultos aún también, chicas, damas, el Señor las quiere usar, los quiere usar. Qué maravilloso sería que nuestras jóvenes estén enseñando a las jóvenes que están llegando, las nuevas convertidas,
los jóvenes de nuestra iglesia que han crecido también estén enseñando a otros jóvenes que están llegando. Qué maravilloso sería. Y yo sé que tenemos varios ministerios. Tenemos el Ministerio de Avanza, por la gracia de Dios, tenemos jóvenes, tanto chicos como chicas, que están trabajando en esta hermosa obra. No la estamos haciendo, pero sabemos que Dios tiene el tiempo. Igualmente tenemos la sociedad de jóvenes, estamos trabajando en la sociedad de jóvenes. No nos estamos reuniendo, pero sabemos que el Señor tiene el tiempo. Lo estamos haciendo a través de las redes. Queremos trabajar también con los niños. Ya nos han mandado algunas cosas que podemos hacer para trabajar también con los pequeñitos. Sabemos que la situación en Venezuela, no todos tienen internet, lamentablemente. Pero el Señor es grande, pero está obrando grandemente y por este medio podemos llevar la palabra de Dios. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por lo que hemos escuchado. Pero si hay alguien, y siempre es mi responsabilidad como hijo de Dios, que me ha escogido para llevar llevar su palabra, si hay siempre una persona que está escuchando esta predicación y no es creyente, debe entender de que es pecador o pecadora. Debe entender que en la condición de pecado no va a ir al cielo, porque la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Así que necesita entender de que es pecador. También debe saber que en la condición de pecado no irá al cielo. Es una mentira de las religiones que dice que todos somos buenos y que Dios nos va a aceptar a todos. Eso no es verdad, porque ¿dónde dejamos la santidad y el juicio de Dios? ¿Dónde lo dejamos? Eso no es cierto. Así que debemos prepararnos aquí en vida, y para prepararnos debemos entender que en la condición de pecado no vamos al cielo, de que hay un infierno y puedes llevar una vida eterna allá si mueres sin Cristo. Pero también debe entender que hay una gran esperanza, y la gran esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, derramó su sangre, entregó su cuerpo por nosotros para perdón de pecado y vida eterna. Pero no solamente murió, sino que el tercer día resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios. Así, amigo o amiga que está viendo esta predicación, usted lo que tiene que entender de que debe creer en Cristo, esa inmensa obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Y como dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Serás salvo o salva, y de esa manera el Espíritu Santo morará en ti y el Señor te guiará para que puedas ser salva y ser su hijo o hija. Y cuando partas de este mundo, estarás en la presencia de Dios. Hemos visto en esta mañana cómo crecer en Cristo. Digo los 3 puntos. Debes, en primer lugar, desechando las cosas malas de tu mente y de tu corazón, porque Dios quiere tener hijos de Dios limpios para usarlos. Deseando la palabra de Dios como recién nacido, como hemos visto, y también degustando de lo que significa Dios en nuestras vidas. Gustar que es bueno Jehová. Que el Señor los bendiga en esta mañana y que podamos en este tiempo de pandemia buscarle cada día y que podamos aplicar la palabra de Dios y que podamos seguir creciendo, porque es importante crecer, aún en las situaciones difíciles como lo que estamos viviendo aquí con respecto a la pandemia y la situación difícil que vive nuestro país, Venezuela. El Señor nos va a ayudar a crecer. Y eso es importante porque nos ayuda no solamente a nosotros, ayuda a nuestra familia, ayuda a nuestra iglesia y también estamos para ayudar a otros. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad.